A todas y todos. Iniciamos el tercer y último día del Smart Fest aquí en el Smart City Expo, Latam Expo Congress. Tenemos para empezar esta última jornada a Valentina y Marco, nuestra invitada de esta primera sesión. Vamos a platicar con ella de varios temas que ya tenemos ahí en bandeja. Muy buenos días, Valentina. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nosotros. Te voy a pedir que de entrada nos platiques un poquito de qué es lo que haces, en qué estás trabajando y de dónde vienes, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, yo soy Valentina de Marco, soy ingeniera ambiental y trabajo como coordinadora de alianzas y proyectos internacionales en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Esta es una organización que reúne a 286, somos hoy, municipios argentinos que están actuando para abordar el cambio climático. Estos municipios están distribuidos en 19 de las 23 provincias que constituyen a nuestro país, Argentina. Yo soy argentina, no sé si lo aclaré. Y como saben, este es un país sumamente extenso que tiene gran diversidad de realidades políticas, geográficas, económicas y sociales. Así que realmente tenemos la posibilidad de trabajar con contextos muy diferentes, con ciudades de más de 1 millón de habitantes y con pequeñas comunas que no llegan a los 1000 habitantes. Lo que hacemos es, contamos con una secretaría ejecutiva, que somos ingenieros, economistas y demás, que nos especializamos en cambio climático y brindamos asesoramiento a los gobiernos locales para que puedan implementar políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático en su gestión. Muy bien, de acuerdo. Eh, uno de los temas de esta mañana tiene que ver con el espacio construido, pero yo creo que podemos ir ligando varios temas porque lo que tú haces tiene contacto con muchas otras cosas. Y también generalmente empezamos la jornada hablando de un concepto que es interesante, que es el de la ciudad imaginaria, ¿no? Entendido como lo siguiente, todos los que vivimos en una ciudad nos vamos creando una imagen de la ciudad en la que vivimos que tiene que ver con la zona que conocemos, con las calles que transitamos, con los edificios y las casas que vemos al pasar, con los olores de la ciudad, con los ruidos. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una cierta imagen de la ciudad en la que vivimos. Sin embargo, cuando nos preguntan cuál es nuestra ciudad o en dónde vivimos, todas y todos los que vivimos ahí, independientemente de la imagen que tengamos, nos referimos a la misma ciudad, ¿no? Entonces, eso es un concepto interesante y también se puede eso interpretar como una imagen objetivo. Si le preguntas a la gente, bueno, ¿cuál es la ciudad en la que te gustaría vivir? Pues siempre es como una ciudad imaginaria, porque la ciudad real es muy diferente de lo que nos imaginamos. Entonces, para empezar, ¿no? Abrir boca, ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuera la ciudad imaginaria de estas ciudades o estos municipios argentinos? Estamos hablando de un promedio porque todos son distintos y que se pudiera ir alcanzando con el tipo de trabajo que tú haces. Qué buena pregunta. ¿Cómo me imaginaría a estos municipios? La verdad, bueno, las ciudades son sistemas abiertos, dinámicos, que están en constante interacción con el entorno. Por lo tanto, yo me puedo imaginar una ciudad para este momento. Sin embargo, tenemos que siempre estar abiertos y flexibles a reconstruirla, a regenerarla eh, ante de las distintas circunstancias que se nos van presentando. Entonces, por ejemplo, en este momento realmente que estamos viviendo, estamos expuestos ante tantas amenazas y peligros del cambio climático que en definitiva son causadas por nuestras actividades diarias. Realmente la ciudad que me imagino sería un territorio
comprometido con un cambio de hábito, con un cambio de cultura, un cambio de comportamiento también, porque no es suficiente con que nos comprometamos solamente algunos, sin embargo, ese pensamiento que a veces tenemos de, bueno, si yo empiezo a actuar contra el cambio climático, ¿qué diferencia va a hacer lo que yo haga? Y se contagia, a nivel ciudad, comunidad, realmente se contagia. Cuando lo digo yo, a ver, hace poquito salí a la vereda de mi calle, ver a mi vecino, un señor mayor de edad, regando los árboles de la vereda, que realmente no tiene por qué hacerlo porque no es su trabajo. Es algo que llama la atención y dan ganas de cuidar ese árbol y de decir, qué buena actitud. Así que realmente me imagino ciudades flexibles a adaptarnos a las distintas circunstancias, porque de repente estamos acá, se activó el volcán, el Popo, con las cenizas volcánicas, estamos teniendo toda una redistribución de actividades, algunos llegamos más tarde al Congreso o a las distintas eventos que tenía la ciudad, y bueno, es ver qué es lo que está sucediendo, cómo todos podemos tener una actitud, una buena predisposición para llevar todo adelante, para actuar en comunidad y también para ser bastante activos con los vecinos, con las ciudades vecinas. Eso también me gustaría compartir. Nosotros vemos mucho algo que sucede en la red entre ciudades y municipios que tienen situaciones similares, realmente se comparten muchas experiencias y conocimientos, y eso es sumamente enriquecedor porque acelera la acción y también motiva ver a alguno que ya pudo resolver su tema de gestión de residuos con poco dinero, con sus propios recursos, poder escuchar su historia, estar abiertos realmente a escuchar y aprender es sumamente importante, y también por eso celebro espacios como estos que nos permiten llevarnos experiencias, interactuar y bueno, un poquitito por ese lado, ciudades resilientes, flexibles, abiertas a la escucha y que busquen conocer a su comunidad y cuáles son realmente las necesidades que van teniendo y estar abiertos a rehacer este trabajo, ¿no? Porque vamos cambiando, la ciudad es un sistema dinámico. Te voy a decir por qué me encanta tu respuesta, porque no es una respuesta común. Tienes de manera muy clara algo en lo que nosotros creemos y estamos convencidos, y empezaste a abordar el tema de una manera muy realista y refiriéndote al hecho de que la ciudad es un ecosistema complejo, ¿no? Y dijiste algo muy abierto, es un sistema, perdón, algo muy cierto, que es un sistema abierto, es dinámico, es complejo, ¿no? Y entonces eso es muy realista y va muy en línea con lo que nosotros tratamos de transmitir con esta iniciativa, que las soluciones no son lineales ni fáciles, ¿no? En este ecosistema al que te referiste, tú sabes como ingeniera, las relaciones son no lineales, son dinámicas, el ecosistema es abierto, y entonces eso te da una visión de la ciudad que te permite entender mejor cuáles podrían ser las causas de los problemas que tú quieres atender. Y si tú entiendes bien esos problemas, entonces el diagnóstico es mejor que un diagnóstico lineal. Y si el diagnóstico es bueno, las estrategias que puedes definir son todavía mejores o pueden ser más eficaces, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que estemos en la misma línea. Y mencionas algo también fundamental, ¿no? Que esto requiere de un cambio cultural. Porque a todos, yo creo que esto es muy general, independientemente del sistema educativo de cada país o de cada ciudad, como que la inercia ha sido muy fuerte para enseñarnos a pensar de manera lineal, ¿no? Y eso nos afecta mucho a los ingenieros. Yo también soy ingeniero y economista, pero es muy importante. Yo por eso siempre les digo a las universidades o a mis alumnos, es que está muy bien este afán de enseñarle este tipo de recetas a los ingenieros, pero yo creo que hay que enseñarles un poco menos de Newton y un poco más de Darwin para entender que esto es un ecosistema, que no es simplemente aplicar la fórmula que viene en el libro de texto. Entonces, me encanta que estemos en la misma línea. Y bueno, retomando el tema de cambio climático, porque es una inquietud clarísima lo que haces, platícanos un poco como qué están haciendo para que estos municipios puedan adaptarse al cambio climático.
Bien, lo que nosotros hacemos en primer lugar es un diagnóstico. Nosotros lo que les proponemos a las ciudades, a los gobiernos locales, es hacer una planificación climática, ¿sí? Entonces, ellos primero tienen que conocer la realidad de su ciudad para justamente poder tomar las decisiones más eficientes y más realistas, ¿sí? No basarnos solamente en datos concretos, fríos, digamos, de un censo nacional que sucede cada 10 años, sino que tratar de también basarnos de encuestas y otro tipo de datos, que en eso puede ayudar mucho la universidad, el trabajo conjunto con la academia, para poder hacer un buen diagnóstico. Eh, entonces, en el lado de la mitigación, que serían las acciones que realizamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que vamos a hacer es, lo que hacemos es recopilar información sobre todas las actividades que se llevan a cabo en el territorio que emiten gases de efecto invernadero y en qué medida lo hacen. Entonces, de esa forma vamos a saber si estamos teniendo una mayor participación en el cambio climático en el sector de energía, en el sector de transporte, en el de gestión de residuos. Esto es importante porque un gobierno local quizás dice, bueno, quiero comenzar a actuar con el cambio climático, vamos a poner paneles solares fotovoltaicos. Y quizás esa inversión tiene un impacto que si hubiésemos hecho un diagnóstico, un inventario de gases de efecto invernadero, nos hubiésemos dado cuenta que en el sector de transporte teníamos mayor participación y que si invertíamos ese dinero en una acción de transporte, de bicisendas, de infraestructura, realmente podríamos haber logrado un impacto mucho mayor. Así que realmente para optimizar recursos y tiempo es necesario hacer un diagnóstico. Lo mismo con la adaptación, que es lo que vos decías. ¿Qué necesitamos? A ver, el cambio climático está pasando, ya estamos teniendo olas de frío, olas de calor, incendios, sequías. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, conocerla bien, para entender cómo disminuir nuestra exposición, o no sé si la exposición, pero el impacto que cada una de estas amenazas tienen sobre nosotros y las comunidades. Entonces, para esto lo que hacemos es, por un lado, identificar todas las amenazas o peligros climáticos que suceden en el territorio, dónde suceden, los ponemos en un mapa y con qué intensidad y frecuencia, ¿sí? Y por otro lado, en ese mismo mapa del territorio vemos dónde está la población más vulnerable. Pero primero definimos indicadores con la autoridad local. ¿Cuáles son los indicadores que realmente van a reflejar la vulnerabilidad de la sociedad? Educación, cercanía a centros de salud, infraestructura de sus hogares. Por lo tanto, después cuando interceptamos esos mapas, cuando tengamos una amenaza climática que esté en color rojo de emergencia, que se intercepta con población vulnerable, realmente tenemos una emergencia. Entonces, ¿por qué detallo tanto esto? Porque justamente vos nombrabas mucho las universidades y hacer un muy buen diagnóstico es necesario para la toma de decisiones, para hacer políticas realistas que se puedan implementar. Pero para hacer un diagnóstico no es suficiente basarnos solamente en datos a nivel nacional o provincial que se van haciendo con cierta periodicidad. Necesitamos trabajar en conjunto con las universidades, con las academias, que comiencen a hacer un trabajo de campo, que se involucren para poder brindarnos estos datos de lo más realista posible. Porque para poder saber por qué es vulnerable la población, dónde están, qué indicadores queremos usar. En realidad con la academia realmente podemos hacer un trabajo muchísimo más profundo y territorial. Así que me encanta que lo hayas nombrado. Sí, por supuesto, es un tema crítico hoy en día. Esto de pues abordar el cambio climático localmente para poder, bueno, sí, por supuesto contribuir en la mitigación, pero también muy importante ir trabajando en la adaptación para reducir los riesgos que mencionas, ¿no? En algún momento también comentamos la importancia que tiene para ti el hecho de incluir a todos los diferentes grupos de población, no nada más desde el punto de vista de la evaluación de riesgos, sino también en los equipos de trabajo, ¿no? ¿Cómo ves este tema? De diferentes grupos de población y diferentes perfiles profesionales y especialidades. Sí, bien. Nosotros
asesoramos a los gobiernos locales para que definan políticas públicas. Y estas políticas justamente son para la sociedad, para la comunidad. La población es la que realmente se ve expuesta ante estas variaciones del clima y también la responsable, ¿no? Somos los responsables de que continúe el cambio climático, que se profundice o no se profundice. Por lo tanto, como bien decís vos, nuestra comunidad es muy diversa. No podemos definir acciones de manera genérica, basándonos en un promedio. Tenemos que conocer a la sociedad, tenemos que saber cómo está compuesta, porque justamente las amenazas climáticas tienen impacto diferenciado sobre cada uno de estos grupos. Por ejemplo, tenemos distintas identidades de género, tenemos distintas poblaciones indígenas, poblaciones originarias, tenemos distintas etnias, tenemos diferentes clases sociales, tenemos diferentes niveles de educación, de profesión, y necesitamos información y necesitamos datos, pero necesitamos hacerlo de una forma empática con la gente, no simplemente con datos, como te decía, nacionales cada 10 años de un censo que nos dan alguna idea. Necesitamos realmente hacer un trabajo de campo de investigación para conocer bien cómo está compuesta esa sociedad y cuáles son sus oportunidades y sus desafíos, cuáles son sus capacidades de respuesta ante estas amenazas climáticas, ante estas inundaciones que estamos sufriendo, ante estas olas de calor, ¿sí? Porque son diferenciadas todas las necesidades que tienen los grupos que componen a nuestra sociedad. Y ahí es recién cuando vamos a poder involucrarlos, cuando los escuchemos, cuando nos interesemos para saber qué es lo que realmente, qué políticas son las que realmente los van a ayudar de la mejor manera. Ahí vamos a definir las acciones más eficientes. Sí, y esto que mencionas de los censos de cada 10 años, pues ya eso ya se quedó en los libros de historia, ¿no? Ahora viene, o estamos inmersos en la transformación digital, ¿no? Estamos en un congreso que habla de Smart Cities, entonces estas nuevas tecnologías pues tienen un potencial inmenso para la recopilación de datos, incluso en tiempo real, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Ustedes ya empezaron a trabajar en estos temas? Sí, surgieron muchas plataformas nuevas para la recopilación de datos. El tema es el siguiente. Por eso yo celebro que se generen estos espacios de desarrollo tecnológico que traen innovación, que traen conocimiento, pero tenemos que seguir apostando a generar estos espacios y a promoverlos y a que sigan sucediendo, porque, por ejemplo, encontramos varias soluciones innovadoras acá que seguían en Google Maps. Y justamente una de las preguntas que yo tenía era, wow, esto que se basa en Google Maps y que yo puedo conseguir información de la vulnerabilidad de mi comunidad a nivel manzana, a nivel barrial. Esto es increíble, pero yo le decía, ¿de dónde se basan los datos? Y los datos en realidad se basan de la información que tenemos a nivel nacional o provincial, que volvemos a lo mismo. Entonces, por eso, seguimos generando herramientas, pero tenemos que seguir apostando a las mismas. Así que continuar fomentando estos espacios donde intercambiamos, nos comunicamos, porque se está avanzando muchísimo. Acá pudimos ver un montón de soluciones. Yo me llevo muchísimas ideas para aplicar en Argentina, en los municipios, muchos contactos y prácticas. Pero también tuve muchas pláticas de, che, ¿y cómo podrían hacer entonces para no necesariamente basarse en estos datos? Que, por ejemplo, nosotros tenemos se realizó ahora el censo, pero todavía no están los datos publicados, así que estamos con el censo año 2010 en nuestro país. Imagínate, como hablábamos, las ciudades son dinámicas, complejas, cambian continuamente, no podemos estar basándonos en datos de hace más de 10 años. Así que realmente seguir fomentando la educación, la investigación y el desarrollo, todo en pos a poder generar canales abiertos y que la gente se involucre, que la comunidad se involucre, porque hay muchos canales abiertos donde todos nos invitan a entrar y a poner información. Pero falta un poquito todavía involucramiento, nos da un poco de vagancia quizás. Capaz que falta concientización de lo importante que es contar con información y con datos. Muy bien. Tenemos poco tiempo, estos segmentos son más bien cortos. Me gustaría ir cerrando con un tema
del que me gustaría escuchar tu opinión. Tenemos aquí el propósito en Smart City de empezar a incluir a partir de la próxima, del próximo año, a un grupo de población que no suele ser tomada en cuenta para muchos temas, pero que es muy importante empezar a involucrarlo en los temas de la ciudad, que entiendan qué es una ciudad, cómo funciona, y qué relación tiene con el cambio climático, etcétera. Y es el grupo de las niñas y los niños, ¿no? Creo que hay que empezar desde que son pequeñitos, pequeñitos, a que entiendan lo que es una ciudad, cómo funciona y este tipo de relaciones. Reacciona, me gustaría escuchar tu reacción a esto y si estás o has pensado en algo así en lo que tú haces. Me parece fantástico que quieran involucrar a la juventud, a los niños, a las niñas, porque ellos realmente hoy en día tienen esa cabeza que es como una esponja y absorben todo. Las generaciones de hoy en día vienen muy concientizadas, vienen con muchas ganas de aprender sobre naturaleza, medio ambiente. Han escuchado sobre cambio climático, yo lo noto mucho en los voluntariados. Y ellos son los que después van a sus casas y dicen, en la escuela estamos reciclando, quiero empezar a separar los residuos en casa. Y quizás las generaciones más antiguas son las que nos cuesta más, quizás por lo arraigadas que tenemos nuestras costumbres y nuestros hábitos, incorporar una nueva acción o separar residuos. Pero cuando vienen los chicos y nos lo piden y realmente lo hacen tan a conciencia, no solamente son ellos los que en el futuro van a seguir actuando para mejorar el planeta, porque bueno, son conscientes de todo lo que están pasando y te digo que vienen con una motivación increíble, se ve, y hay que motivarlos y fomentarlos, como decís vos, ya trayéndolos a estos lugares y permitiéndoles, también escuchándolos, ¿no? ¿De qué temas les gustaría hablar sobre cambio climático, de cómo los afecta, de qué forma y demás, ¿no? Escuchar un poco, no solamente dar las disertaciones o la educación como nosotros lo pensamos. Entonces, espacios bien de intercambio con ellos, porque, bueno, también, como te digo, tienen un impacto que también se lo llevan para la casa y generan esta inercia en la cual nos van contagiando un poquitito a todos, además de que son el futuro. Muy bien, totalmente de acuerdo. Valentina, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Fue una plática el más agradable, informativa, instructiva. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Gracias. Cerramos este primer bloque de la mañana. No se vayan. Continuamos.